Luis Eduardo Vivanco conmigo y quiero, por supuesto, una impresión de las rutas diplomáticas que toma el Estado ecuatoriano, que se ajustan muchas veces a las rabietas del presidente. Decían ayer varios colegas, es tan impredecible que aún quien lee correctamente la política o quien se precia de leerla, a veces no logra entender, no consigue entender de dónde provienen las razones del presidente de la República. Vamos a ver también una noticia que realmente proviene de una foto que nos sobrecogió el alma a todos, que es la retención de un niño ecuatoriano de 5 años en Minneapolis por el ICE. Ya se ha manifestado la Cancillería ecuatoriana, más bien el Consulado de Ecuador en Minneapolis sobre esto, luego de un día de conocida la noticia. Hasta poder, sí, mandémonos un castigo divino, nos dice por acá Luis Eduardo. Bien, vamos a poner a Luis Eduardo en pantalla. Estas noticias que le menciono las pasaremos entonces a posterior análisis. Bien, voy a poner a Luis Eduardo Vivanco en pantalla. Oiga, compadre, qué gusto verlo. Qué bacán. Me has hecho esperar esta vez, ¿ah? En esta ocasión me has hecho aguantarme. Es que pasé todo diciembre ahí en el hueveo extraño, hermano. Sí, sí, es Entonces, raro, ¿no? Cuando uno va en quinta y a mil, hermano, y de repente le toca detenerse, es una sensación extraña. y detenerte en diciembre es el peor mes para detenerte, porque no te deja pensar en nada. Estás ahí, el pinche burrito sabanero, el año viejo, la pendejada. Entonces recién voy ¿cuántas semanas vamos a tener? 2, 3 semanas relativamente activo. Parecen 8 meses en todo caso con las noticias que estamos viendo, hermano. Cada Oye, semana es... te veía activo con un nuevo proyecto. Cuéntame un chance sobre eso, Luis Eduardo, para ir ambientando la charla y ya luego derivamos hacia otros temas que yo quería conversar con. Bueno, ¿no? Entonces, como te digo, en diciembre ahí valiendo un poco de paloma, entonces en enero me he puesto a ver qué es lo que tengo que hacer de la vida y volver a retomar un poco la actividad profesional. No soy un tipo que puede darse un año sabático, que fue una de las reflexiones de las posibilidades que puse sobre la mesa. Soy un obsesivo compulsivo del trabajo que no podría permitirse aquello. Entonces estoy ideando ahí un proyectito personal de esta nueva etapa mía que creo que soy o que creo que la terapia psicológica me ha llevado a hacer, básicamente. Entonces, de la mano de mi terapeuta, la mentira. Estoy ahí No, está bien, construyendo básicamente, volver un poco al análisis, la posibilidad de revivir a este pequeño. sería muy bacán. Eh, es una de las posibilidades, volver al contacto directo con el público, que siempre fue como el espíritu del origen del castigo, es decir, volver a los bares, con la preocupación que eso genera en mi esposa. Y ahí estamos. Habrá novedades pronto. Es volver a empezar de cero a los 42 años, sin una pinche cámara, sin un micrófono. Entonces toca desde cero. Pero ahí vamos. Aquí estamos hace 2 años, hermano. Igualito, echando para adelante el carro, con amor por lo que se hace, además, ¿no? Y con honestidad también ideológica, sabiendo hacia dónde quieres dirigir. Sí, pero mi idea es un poco alejarme de la salvajada de la coyuntura, ¿no? O sea, por mi propia salud mental, entrar a un periodismo de segunda marcha, de mayor análisis, Más reposado. sí, de menos urgencia y sobre todo de menos bronca ahí, de estar en el pinche Twitter puteándome con todo el mundo, como estuve los últimos 15 años, eso ya mi cuerpo lo rechaza de alguna forma. Oye, mencionabas algo bacán, decías con todo lo aprendido, ¿no? Lo matizabas con la broma
terapeuta y etcétera, pero decías con todo lo aprendido, con todo lo que ya uno lleva en la mochila a estas edades, pana. Desde un análisis tanto ganando perspectiva histórica, ¿cuáles son las diferencias medulares, las principales que tienes en este nuevo proyecto respecto de la persona que eras cuando iniciaste la posta? ¿Qué errores no volverías a cometer? ¿Cuáles son las cosas que te planteaste en algún momento y se te quedaron en carpeta y te gustaría impulsar ahora? Ya con este análisis, como te digo, reposado y con perspectiva de lo que se ha hecho. Sí, hermano, yo estuve incluso mucho antes de la posta, desde el año 2006, básicamente, 20 años ya. Yo estuve en periodismo o de guerra política, ¿ya? 10 años de guerra desde el periodismo al correísmo, 4 años luego de guerra al morenismo, y así no he parado de tener broncas, enemigos, amenazas, juicios durante 20 años. Para mucha gente es como fácil, ¿no? O sea, yo debería dar esas batallas que no son mías y ganarme enemigos que tampoco son míos por la gente, y lo hice durante 20 años con muchísimo gusto y soy capaz de hacerlo de nuevo si es que amerita, ¿no? Antes yo daba bronca a la semana o cada 2 días estaba dándome bala con alguien. Y esa es la etapa en la que creo que se ha cumplido, ¿no? El tema de la guerra, de la confrontación directa y tenaz todo el tiempo con todo el mundo y sin descanso, ¿no? Eso a la final me ha traído consecuencias, éxitos para mí o para la gente, se podrían discutir, muchos sí, muchos no. Pero a mí me ha hecho pasar una factura que ya no quiero volver a pagar, ya una factura de intranquilidad familiar, una factura de salud mental también, por supuesto, un cuadro de ansiedad del Sanfluctas, que voy 4 o 5 años luchando con él y tratando de controlarlo. No es fácil y es producto también de la confrontación directa, de las amenazas de muerte, del tener que andar con escoltas armados producto de tu trabajo periodístico. Esa huevada ya no quiero. De eso estoy seguro. Quiero seguir reflexionando, denunciando lo importante, analizando, criticando, entrevistando, conversando, pero quiero volverme a divertir, que fue algo que... ¿Habías dejado de divertirte, loco? En los últimos 2 años había dejado de divertirme, porque los últimos 18 años previos a eso, mi modus vivendi era la bronca, ¿no? O sea, yo disfrutaba de eso, esa era mi gasolina, ese era mi aliciente para continuar en la carrera y levantarme todos los días y a ver qué dijo este cuepita para sacarle la recontraflauta de manera inmediata. Ahora entro a Twitter, X, como le quieran llamar, de manera casi obligada, ¿no? O sea, como para decir, aquí estoy. Y veo ahí algún baboso diciendo alguna estupidez y el yo anterior en menos de 35 segundos ya lo hubiese mandado al carajo, ¿no? Pero mi yo actual dice que yo lo puté, no lo va a cambiar a ese pendejo, ¿no es cierto? No lo va a cambiar. Lo que va a empezar es una bronca de pim pam tum, y de yo encerrado en Twitter a ver qué le digo a este pendejo y pensando en esta cosa y perdiendo el tiempo de disfrutar con mis hijos o de estar leyendo un libro o cualquier otra cosa. O sea, ya no lo disfrutaba yo al final. Y como al final se puso tan tensa la cosa, con la obligación de la salida de Anderson por temas de seguridad, la quedada mía aquí, que me elevaba mi perfil de riesgo, porque él estando allá, yo era el único blanco visible de la posta en movimiento en territorio nacional. Esta vaina de viene feriado, ¿a dónde nos vamos, mi amor? Y yo, en vez de pensar a dónde podemos irnos, o económicamente, o a dónde queremos irnos, yo tenía que estar buscando índice de asesinatos en este cantón, ¿ya?
oh, ¿cómo está? Y esa huevada no es vida, pues, mi hermano. Sí. Esa huevada no es vida. Entonces, dejé de disfrutar el periodismo de combate. Vino acompañado de este cuadro cada vez más creciente de ansiedad. Y yo creo que la vida me está haciendo frenar por algún motivo, porque yo iba raudo y veloz probablemente hacia un paro cardíaco o alguna pendejada así. No tuviste ningún efecto médico, digamos, al menos O sea, de salud mental, de salud mental, claro, pero el que te cuento, pero físico, cardíaco o alguna cosa así, ¿no? Yo tengo mis problemas de estómago que arrastro desde antes de la guerra, ¿no? Entonces sería injusto con mi estómago atribuirle sus dolencias al periodismo, pero evidentemente de un tema psicológico, ¿no? óyeme, no irías ahora a perseguir a un expresidente fuera del país a buscar cómo vive. Sabes que no lo haría. Tengo 43 años, en ese tiempo tenía 30 y pocos, ¿no? Voy a los 43 años. No lo haría, no lo haría porque esa adrenalina que me provocaba ese tipo de cosas, ahora me hace daño, ¿me explicó? Entonces, no me arrepiento de haberlo hecho, Fernando, en su momento, porque es a la final parte de mi historia, tanto así que ha pasado por lo menos 7 años de aquel suceso y todavía lo recuerdas. Entonces, yo a decirme, ay, sí, me arrepiento, la pasé de puta madre. O sea, fue una experiencia que seguramente contaré a mis nietos, no lo volvería a hacer. Hicimos cosas en ese viaje que no me parecen correctas, pero no soy de los tipos que con el tiempo dicen, no, me arrepiento y tal y cual, porque muchas veces se dice eso para quedar bien en el momento ante la opinión pública y decir, ya no. O peor aún, ¿no? En un cuadro de ansiedad para autolacerarte y se vuelve tu propio enemigo, tu pasado, y al final, Ya ya está, uno ya, hizo la ya cosa. está, ya se hizo, no lo Lo volvería a harías distinto hacer. ahora que otra cosa, ¿no? Pero, Sí, nada, ahora le diría a Rafael, ve, tomémonos un café, me va a decir que no siempre, ¿no? Pero él tampoco puede hacerse el santo, ¿no? Porque nosotros fuimos a joder y él nos mandó a pegar. Y todo el mundo recuerda, y él siempre recuerda el tema del yerno, y dice, qué vainas, pero nunca recuerda del tipo que nos quiso romper la puerta en el Airbnb, que nos fue amenazando de muerte, o la gente pero que salía a pegarnos. mandado por Luis Eduardo, o algún entusiasta, digamos, tú fuiste lo suficientemente entusiasta para trasladarte a Bélgica, podría haber en Bélgica algún entusiasta correísta que te Claro, quería acariciar. entusiastas que luego salían en las fotos junto a él en las reuniones partidistas en Bruselas. Entonces no era un cualquiera que pasaba por la calle. Estoy seguro que Rafael no decía, mátenlos en Bélgica para colmo, ¿no? O métanles una... Eran entusiastas, fanatizados que lo iban a hacer, pero él no recuerda esa parte. Igual, no lo volvería a hacer. Si es que Rafael ve esto, peace and love, y un café con una cámara prendida cuando digas fecha y hora. Oye, has ganado perspectiva histórica también del MAN, de su gestión. O sea, hay cosas que tú dices, en ese entonces todo lo que hacía este flaco me parecía catastrófico. Hoy, viendo lo que ha pasado con el país en los últimos años, ya no me lo parece tanto. Evidentemente, ¿no? Ya cuando regresas a ver con perspectiva, también cuando maduras, y la madurez no solo es algo que viene con los años, yo conozco gente de 70 años absolutamente inmadura, ¿no? Y que no logra procesar las cosas ni aprender de ellas. Y gran parte del anticorreísmo adolece de esa vaina. Y por eso no logra entender al país y por eso también los gobiernos anticorreístas no logran tener el éxito deseado, porque no logran ser capaces de reflexionar con honestidad cuáles fueron los aciertos de ese gobierno para tratar de emularlos y superarlos.
Porque yo tengo esa teoría. O sea, si queremos saber sobre qué terreno pisamos, tenemos que empezar por darle a Correa lo que es del MAS. Y eso incluye sí, algunos triunfos que tal vez no se reconocían hace 10 años y hoy se hacen más evidentes. y yo lo digo y me suelen tildar, como saben, tildar de correísta a cualquiera que no es un radical anticorreísta, de que la única forma de vencer al correísmo es siendo mejor que ellos, ¿no? La única forma de vencer al correísmo es que venga un gobierno, si quieren, de derecha, pero que dé infraestructura, que dé servicios estatales eficientes, que den un gobierno que los represente y que sienta que los defiende en sus intereses y en sus necesidades. Mientras eso no pase, mientras vengan gobiernos que lo único que es saber los números tal y cual, cómo completamos, cómo pagamos la deuda, pero se está cayendo la carretera, aguántate, aguántate, eso no importa, y el plan para construir escuelas, aguántate, aguántate, que hay que cuadrar las cifras, ¿no? Entonces, hablando de la perspectiva de los de derecha, con buenas intenciones, que ponen el cuadrar las cifras del país y ante los acreedores internacionales como prioridad número uno, ¿no? Entonces, la gente está tirada en una hamaca de Rocafuerte, Manabí, sin camello, va al hospital, no hay nada, y él no puede dormir tranquilo diciendo, perfecto, estamos reestructurando la deuda con el FMI. Qué tranquilidad que me da eso en la vida, ¿no? Que son Claro, cosas claro. importantes, pero se olvida lo otro. Y en el caso de Rafael Correa, creo que Rafael Correa tuvo muchísimos desaciertos, hubo una enorme cantidad de corrupción en su gobierno, hubo capítulos muy extendidos de totalitarismo imperdonable, pero había lo que yo le llamo una profesionalización del Estado. Sí, un Estado gigante, obeso, clientelar, pero había una profesionalización del Estado. O sea, sabíamos a dónde íbamos, ¿no? Y se, Sabíamos y se quién es el... percibía, y se percibía desde dentro también, con el tema de gestión de gobierno por resultados, con los temas de los formatos que tenías que llenar permanentemente, con la presidencia de la Evidentemente. República, muy Y, ibas, pendiente. ibas a un registro civil, tenías la certeza de que ibas a salir, a salir con tu cédula, había una infraestructura vial que ya te sorprendía cuando algo andaba mal, no ahora que te sorprende como, uy, mira, han arreglado este pedacito, ¿ya? Eso no borra los enormes errores que existieron, pero había esto, ¿no? Había esta sensación de estado presente y que una visión que yo no compartía, una visión que para mí resultaba catastrófica, pero por lo menos sabía dónde iba el tren, ¿ya? En el yo de 2010, de 2009, 2013, evidentemente había una disputa ideológica en la sociedad en la que cualquier cosa que hacía me parecía como la Gabor, ¿ya? Claro, claro. Entonces, ahora ya con el tiempo, digo, esto no estuvo tan mal, esto podía haber sido mejorado, pero no creo que hubo una mala fe directamente en eso. Creo que como país y como oposición al correísmo, tienen que hacer un pinche checklist de cuáles fueron los grandes aciertos de Rafael, que los hay. Esta tarea de ganar Y pelear perspectiva esa histórica, batalla. esta tarea de ganar perspectiva histórica yo no solamente se la asigno a la oposición del correísmo, sino al propio correísmo o al núcleo duro del correísmo que también a veces pierde la perspectiva de lo que representa en cuanto a sus errores y cuánto ellos arrastramos. Dicho eso, ¿cómo los ves ahora? ¿Cómo ves el escenario político en general? ¿Cuál es la herencia de ese momento de combate que todavía contenía algo de ideología al combate de hoy, donde básicamente si llevas mi camiseta puedo terminar por justificarte hasta el acto más vil? En la política, en general en este país, el principal problema, creo yo, no de la gente, de la política, ¿no? Que es distinto, es
que pasamos de un Ecuador hasta el siglo XX de contraposición de ideas y de tesis, con sus errores y sus vicios y todo el asunto, a una política del siglo XXI profundamente judicializada. Entonces, no existe en la política ecuatoriana de todo este siglo el interés de vencer al otro por las ideas, de vencer al otro por los resultados, sino es qué tan rápido llego yo al poder para meterte preso, ¿ya? Entonces, eso primero excluye de la participación política a gente de buenas intenciones, ¿no? Entonces Completamente. tú le llamas a un gran financiero a decirle, brother, quiero que seas ministro de finanzas. Y el tipo es un gran financiero que trabaja en cualquier lado y gana $10,000 mensuales, por decirte. Y le dices, brother, vente para acá a mi ministerio de finanzas, vas a ganar la mitad para empezar. Y el tipo dice, bueno, por la patria voy a sacrificar el 50% de mis ingresos, pero muy probablemente, inmediatamente perdido el cargo, suponiendo que es gente de buena fe, no la que realmente lo merece, va a encontrarse con el inicio de investigaciones fiscales, el inicio de investigaciones de Contraloría, la exposición de su familia en redes sociales y la destrucción de su paz y de su vida. Claro, Entonces, esa reducción de ingresos que tú solventabas con el prestigio que te daba participar ahora se con el, transforma en un desprestigio que te puede perseguir para toda la vida. Entonces, ¿qué interés puedo tener tú si dices, estoy voy a ganar sentado en la una gran mitad corporación? para volver a mi casa y decirle a mis hijos, hice algo por ayudar a este país. Pero no, estás sacrificando la mitad de tus ingresos para volver a donde tus hijos y decirles, mijitos, hagan la maleta que tenemos que irnos del país porque ganó la oposición y lo primero que va a hacer es meternos presos a todos. Claro, ¿Ya? claro. Y lo hicieron todos. Se hizo durante Oye, el pero correísmo, se hizo durante el morenismo, se hizo durante el nazismo y se hace actualmente. Entonces, como estamos en esta pelea de quién es más pillo que el otro, ¿ya? Hemos abandonado la pelea de quién tiene mejores ideas que el otro. Antaño dirán los que están viendo esto y vivieron aquellas épocas y algunos que no, se las comento. Había una disputa política salvaje, pero después había un recambio de gobierno y luego se encontraban las mismas personas en los mismos pocos restaurantes de la época y se tomaban un whisky y se mandaban al carajo, pero ahí quedaba. Y volvían los exministros a sus casas a escribir un libro y tal y cual. Y había un gran honor de ser ministro. Yo me acuerdo que cuando era pequeño, ahí viene el ministro, era un ministro, una persona que tenía un currículum del Sanflautas, pues, ¿no? Era un tipo que llegar a ser ministro era el honor más grande de su vida y su carrera, ¿ya? En el siglo XXI vemos que cualquier pendejo es ministro, ¿ya? Pero cualquier pendejo es asambleísta, cualquier pendejo. Entonces ya el valor de la política ya no es un gran honor, ¿ya? Ya no es un gran honor, ya no es, entonces la gente a lo que llega es, soy ministro para hacerme la recha un rato, ya, tener escoltas, los más pillos para hacer unos negocios y solucionarme la pendejada, en un año estoy solucionado los próximos 20 años, pero ya no hay este gran honor de la función pública. Eso yo se estoy de ha acuerdo con eso. perdido. Y por eso Yo estoy de tenemos acuerdo con eso. gabinetes deplorables. No, y adicionalmente personas que se aferran al cargo. Es decir, a ver, si ser ministro o ser autoridad pública te proveía de un gran prestigio, hoy aún desprestigiado te quedas en el cargo porque el asunto no está en cuánto puede servir o cuánto prestigio puede ganar tu propia figura profesional, sino en cuánto se puede manejar desde dentro los hilos del poder. Me refiero contextualizadamente al caso del presidente del Consejo de la Judicatura. Me hacen una pregunta interesantísima y yo creo que es poco,
se plantea poco esta conversación, me la mandan por WhatsApp. Y me plantean si no te parece ridícula la meta de vencer al correísmo hoy por hoy. Es decir, al final esto es un juego de política, la política es pendular, eventualmente el correísmo o su herencia posterior volverá al poder. Esto de que la gente está calificada en sus acciones según cómo, lo acabas de decir, a mí me dicen correísta, yo no puedo pensar en alguien que represente más el anticorreísmo que Luis Eduardo de esos años. Pero te dicen correísta básicamente porque eres útil al correísmo o le haces el juego al correísmo, que es lo que se dice cada vez que uno es crítico con un gobierno posterior o con alguna figura que se contrapone al correísmo. ¿No parece una meta medio insulsa esta de vencer al correísmo? Hay que vencer los vicios que el correísmo dejó si alguno hubiera dejado, pero vencer al correísmo. A ver, mi respuesta ahí tiene que estar dividida en dos bloques de argumentos, ¿no? El primero es que sí, la política es una competencia por el poder, ¿no es cierto? Ese es uno de los elementos fundamentales de la política, es una competencia por el poder. ¿Qué tan sana esa competencia es? ¿Qué tan limpia esa competencia es? Es otra cosa, ¿ya? Pero siempre es ideas contrapuestas compitiendo por el favor ciudadano de que sus ideas sean las más aceptadas y lograr el poder para poder cristalizar sus ideas en política pública. Entonces, vencer al correísmo, bajo esta perspectiva, es correcto, ¿ya? Lo que no es correcto es el cómo, ¿ya? Y aquí viene la segunda parte del bloque que te decía. No hemos entendido, lo dije al principio de esta entrevista, que para vencerlo hay que ser mejor que ellos, ¿ya? Y si es que tú dices en este país, ¿tú crees que fueron buenos correístas, hijo de la braninte pluta? Se acabó la discusión, porque es un país de una limitación en el debate escalofriante. Entonces, tú dices, no, hay que vencer al correísmo siendo mejor que él. Entonces, vamos a hacer una encuesta nacional como partido político, a ver, porque lanzan encuestas a decir qué tan guapo soy y qué quiere la gente. No le preguntan, por ejemplo, qué valora del contrincante, ¿ya? Entonces yo digo, vamos a vencer al correísmo. ¿Cómo vamos a vencer al correísmo sin ser correístas? Pues vamos a darle a la gente no lo que quiere únicamente, sino lo que necesita. Entonces, si es que vos crees que nutrir masivamente al sistema de salud pública de medicamentos y equipos y personal no es una urgencia y no apoyaría eso para que la gente de a poco olvide el correísmo, estás en la lona, pues, ¿ya? No. Si vos crees que invertir en infraestructura pública, en vialidad, no es importante para vencer al correísmo, para que la gente diga, bueno, mira, las carreteras están como en la época de Correa, qué bacán, ¿ya? No que estén en el pinche bache de mierda diciendo que cuando estaba Correa no era así, ¿ya? Entonces creen que la única vía de vencer al correísmo es su proscripción y judicialización. Y ahí están equivocados, ¿ya? Y los tres gobiernos que han pasado después de Correa, cuando se encuentran acorralados en sus propias deficiencias, la única estrategia que tienen es que el correísmo. Y a mí me llama mucho la atención porque este es un país donde vende este tipo de conceptos, ¿no? Esto no es broma. Yo he estado sentado, y seguramente tú también, con gente que podría odiar la provisión de medicinas en la farmacia porque el modelo es correísta y entonces ahí hay corrupción y ni sé qué. Las carreteras no, porque las carreteras se dañaron porque el correísmo es malo, entonces nadie las arregla porque esas son carreteras de correísmo. La carretera no es importante, lo importante es que Glass esté preso, ¿ya? Tal cual.
Tal cual. Pero hay una semilla ahí, loco. Y como amigo te quiero preguntar, ¿tú piensas que contribuiste o seteaste el suelo para que esa tierra sea buena para esa semilla? Seguramente, seguramente. Pero de ahí creo que también aboné el mismo suelo para tratar de cambiarlo. ¿A qué me refiero? Ya se fue Correa, ¿ya? Y luego vino Moreno. Y luego vino María Paula Roma, la que nosotros investigamos y perdió el cargo tras nuestras investigaciones, que era básicamente la presidenta de la República. Luego vino Lazo y luego ha pasado todo lo que ha pasado, ¿ya? Y en eso vamos más de 8 años ya. Entonces yo lo que hice es, tuve mi carrera de anticorreísta salvaje, sigo siendo un anticorreísta, pero ya no es mi obsesión principal en la vida. Y durante los últimos 8 años creo que he dado muestras de ser crítico y de investigar a los del otro bando también, no solo únicamente al correísmo. Lo que pasa es que no pasa lo mismo con mis colegas, con muchísimos de mis colegas, ¿ya? Muchísimos de mis colegas se quedaron con ese trauma no tratado de los 10 años de correísmo y que todo el tiempo utilizan esa variable para analizarlo todo. Entonces, mañana llueve, ¿cómo eso beneficia a Correa? Mañana no llueve, ¿cómo eso beneficia a Correa? Y son capaces, muchísimos de mis queridos colegas, en algún tiempo amigos y compañeros de cócteles y pendejadas a los que ya no regreso ni a ver, por suerte, porque a mí todo este camino también me ha ayudado para desprenderme de falsas amistades en el gremio, Correcto. ¿no? Sí, señor. Si es que todos ellos aportaran también en ese mismo camino de mirar a todos lados, otro cantar sería. Pero lo que pasa es que muchos de ellos son capaces de tragarse documentos incriminatorios del anticorreísmo con tal de que no vuelva a correr. De tragárselos físicamente como el comecheques. O sea, de esto nunca pasó. ¿Me explico? El Comecheques, ¿cuál es el apellido del Comecheques? Se me escapa. El Comecheques no era el Comecheques, lo que pasa es que el No, Comecheques no, no, era no. asistente No era del el ministro, Comecheques. no era No, el ministro Carrión, era un asesor del ministro Carrión de apellido. claro, pues. Se llamaba Fernando, además, recuerdo el nombre, pero no recuerdo el Pero el apellido. ministro Carrión se quedó de Comecheques para toda la vida. Pues Ya para el resto, y era el caso Ajá, Comecheques, ¿no? sí, que Para los todavía sigue ventilándose en la justicia, ya no sé cuántos años más. ¿Cuántos años más? Pero son capaces, y yo Montoya, lo viví. apellido Montoya era. No me acuerdo, hermano. Yo no me acuerdo de la semana pasada, vos me preguntas del asistente del ministro Carrión, Sí. del caso Yo Comecheques de hace 15 años. suelo tener frescos en la memoria ese tipo de eventos, pero se me escapa el apellido del señor. Pero, y yo lo viví en el caso Gran Padrino, ¿no? Donde mi círculo social, mis colegas me decían, brother, ya dale suave, pues, brother, dale suave, se va a caer, para esa pendejada. Y yo, pero si están robando, pues, y están ahí aliados con el narcotráfico, no importa, le estás haciendo el juego a Correa. Y yo, la gran flauta, esa huevada de que yo le estoy haciendo el juego al Correa, me la vienen diciendo con mayor fuerza desde la investigación a María Paula Romo. De ahí fue como que todos mis amiguitos del cóctel regresaron a ver y dijeron, ¿qué te pasa si todos los cócteles de los últimos 10 años en Fundamedios dijimos que los malos eran otros? Porque los malos son las personas en este caso, en este país, jamás las acciones, ¿ya? Porque se permite, y aplica para todos los bandos, porque en el correísmo también se hacen de la vista gorda en las pillerías de los suyos, y solo les importan las pillerías de los del otro lado, y del otro lado la misma cosa. Entonces, mientras uno justifica la pillería, mientras uno justifica el accionar totalitario según cuál es la ideología que a mí me conviene en dicho momento, estamos en la guerra, porque este país no rechaza la corrupción cuando está expuesta en titulares o se vuelve tendencia en Twitter o te aparecen videitos en TikTok. Antes de eso no. Y en cualquier estrato social, querido Fernando, tú te vas a un municipio pequeño de este país, entra un tipo a trabajar en el municipio
y a las 3 semanas aparece en Foro F-150 y es el más arrecho del barrio, pues. Es el que Claro, la Porfiso. En la se lleva Porfiso. el afiso y pone el olpar Claro. y están todas las peladas. Y yo quiero ser pana de ese man. Y aunque todo el mundo sabe que es muy raro que en 2 semanas del municipio ya el man ande en el afiso, ¿ya? Y pasa Oye, hay un eso en pueblos momento. pequeños, pero aguántate, pero también pasa a nivel de las altas sociedades que están en el club jugando golf y saben que el nuevo socio tiene una fortuna enorme pero sospechosa, pero quieren jugar golf con él y ojalá nuestros hijos se casen juntos, ¿no? Bueno, Pero ya cuando eso, salen el titular es, ¡ay, qué terrible! Lo mismo con las eso siempre muñecas de la pasó acá, mafia. ¿no? Eso siempre pasó. Yo siempre he criticado mucho el espíritu de cuerpo que hay en el guayaquileño, ¿no? En esta alta sociedad guayaca que está dispuesta a dejarse pasar cosas con las que juzgan muy duramente a otros que no venga del propio círculo. Oye, hubo un momento en el que tú dijiste, en todo este ejercicio de investigación que ya te exponía frente, como tú decías, frente a gente con la que usualmente cohabitabas el espacio durante el correísmo, ¿hay algún momento en el que tú dijiste, esto se va a joder? A partir de aquí se jode la cosa. Puede ser en la investigación de Gran Padrino, puede ser previamente con el tema de María Paula Ramos. ¿En qué momento tú dijiste, caray, esto Yo está fui, tomando un color que no me gusta? yo fui expulsado de la crema innata del periodismo a partir de el tema María Paula Romo. Desde ahí yo no volví a ser invitado a los coctelitos ni a ser defendido por los fundamedios, y luego ya con el caso de Guillermo Lazo, yo era un elemento torcido de ese rebaño. Yo era se dañó el Luchito Vivanco, tanto que hicimos esfuerzos para construirlo a la imagen y la semejanza de la aristocracia quiteña, ciega y miope ante las urgencias de la vida y de la sociedad. ¿A qué hora se nos viró? Seguramente ese venezolano lo habrá ayudado a torcerse, o seguramente ya le pintaron un billete de los del correísmo. Cuando quiere decir que el tiempo que ellos me conocieron, nunca me conocieron porque yo he sido así toda la vida y me ha valido carpeta lo que piensa el resto. Y soy un tipo, yo tengo tres amigos en mi vida. El uno vive en Canadá, el otro vive en España y acá tengo uno, ¿ya? Entonces no soy un tipo que necesita ir a sus cócteles a sentirme abrazado por ellos. Yo no necesito tampoco para estar seguro de mí mismo que me apapachen en las cafeterías nadie, ni que me inviten al forito por acá y al forito por allá. Yo me levanto, me dedico a mis hijos, vengo acá a mi estudio, escribo, leo, hago proyectos y tal cual. Y de ahí cuando es mi cumpleaños, invito a mi único pana que hay en el país, a mi mujer y listo. Me meto una botella de ron y se acabó. No necesito tener 400 falsos amigos en mi fiesta de mi cumpleaños porque me estorbo, en todo caso. Oye, esto me marca un escenario para la siguiente pregunta y es, hay un mercado del anticorreísmo. Yo te puedo hablar desde acá y sé que hay un castigo del mercado para aquel que no se enmarca en estas lógicas. Yo lo he vivido, lo he tenido que arrastrar con ello. Pero hay un mercado, hay un mercado que funciona en torno al anticorreísmo y que según esta posición política te premia o te castiga la postura. Hablas de lo Económicamente. comercial, de la pauta, Sí, sí, por sí. ejemplo. Ya, La evidentemente. pauta, podríamos dejar la pauta por fuera, ¿no? Pero Las en la vida. oportunidades económicas. Sí, Las, exacto. opor las oportunidades económicas en nuestra industria, dices. Sí, ¿Ya? de acuerdo. De acuerdo. Porque de ahí hay correístas enchufados en los No, negocios de por la supuesto, derecha y por de la derecha supuesto, enchufados en los por negocios supuesto. de la izquierda. Pero en nuestra industria sí, ¿ya? Y también lo fue al revés durante el correísmo, ¿ya? Durante los 10 años que yo estuve haciendo periodismo durante el correísmo,
Tú ibas donde las grandes marcas del país y te decían, me encanta lo que haces, pero es imposible que mi marca salga en tu periódico en este caso, porque me mandan el SRI mañana, me mandan el IES mañana, el Ministerio de Trabajo mañana. Nosotros teníamos, yo trabajaba en Diario La Hora y había periódicos regionales, ¿no? En pequeñas ciudades del país, no pequeñas, pero en ciudades del país. O sea, y apostábamos ya a otras marcas, a la peluquería de la esquina, y a la peluquería de la esquina pautaba y le caía a las autoridades a la semana siguiente de manera misteriosa. Entonces, el problema es ese, que no se ha entendido todavía que la libertad de expresión, de existir en todo caso, tiene que ser aceptable y que no tiene que haber vendetta institucional y que la gente pueda meter su marca donde el espacio le guste, el espacio le sea rentable en cuanto a retorno de su inversión. Hay gente que tiene cientos de miles de views que serían maravillosos para cualquier marca, pero no pueden entrar porque no están alineados con el poder de turno, ¿ya? Y lo mismo era antes, ¿ya? Lo que pasa es que no evolucionamos. No evolucionamos. Antes era igual, en el correísmo tampoco el poder económico podía, y por eso los periódicos vivíamos, yo nunca viví la época de gloria de los periódicos, ¿no? Aunque había plata y tal y cual y ni sé qué. Yo también viví la solo época de combate, de reducción de personal, de cómo sobrevivimos, hijo de madre, rebuscamos cosas aquí porque no había cómo sostener el asunto, porque no había cómo pautar en los medios de oposición. Ahora tampoco. Y antes y en el interín de las dos cosas tampoco. Entonces, evidentemente el poder en este país es el único imán en cuya órbita se pueden generar ese tipo de oportunidades. Mañana el gobierno es correísta y tú tranquilo que se cambia el tema, ¿no? Se cambia el tema. Entonces, los que estén en el anticorreísmo salvaje, los empresarios tendrán que volver a darles $10 por abajo de la mesa en un sobrecito como donativo casi limosnero. Claro, claro. Óyeme, estuvo Anderson luego de la venta y de la salida del medio acá y conversamos muy ampliamente sobre cuáles son las perspectivas que había ganado él hasta entonces de esta venta. Esto previamente a que la Data le diera la bienvenida a La Posta, a su grupo editorial, y yo no he dejado de preguntarme, y de nuevo con la confianza que hay te lo hago. No, eso nunca pasó. Eso nunca pasó, de que la Data nos dé la bienvenida a su grupo editorial. Claro. No, claro, lo que pasó fue que el Dato le dio la bienvenida a La Calle. Eso fue lo que pasó. Y luego borraron el tweet y tal y cual. Borraron el tweet. Pensé que era La Posta. Discúlpame el gazapo. Estaba absolutamente convencido que era usted. Pero imagínate, en fin, me hubiera dado un paro cardíaco. Eso te iba a decir, ¿no? ¿Cuánto se ha distanciado este lugar que creaste con sus bemoles y lo que fuera de lo que ustedes tenían en mente a la hora de construirlo? Hoy por hoy, si tú abres la cuenta y ves las publicaciones de La Posta, ¿qué te produce? Ya no veo. Es otra cosa. Pero alguna sensación te dejará. La postventa, digamos, ¿no? Asentándole editorialmente. Tuve un proceso editorial de duelo. Absolutamente. Lo que ahí se publica no me representa porque ya no estoy ahí y no es el proyecto que yo siempre, que yo siempre tuve en mente. Me da pena, sin lugar a dudas, pero ya con las semanas y los meses me he logrado desprender y dejarlo ir. ¿Me explico? Ya no estoy metiéndome ahí al Instagram, hay que publicar ¿cómo van a hacer esa pendejada, Diosito santo y tal y cual? Sino ya
ya ni mi algoritmo ya no me lo manda tampoco mucho en realidad, pero es otra cosa, ¿no? Es otra cosa y los que están ahí sabrán lo que hacen, a la final son otros dueños y sabrán lo que hacen y cada uno hace con lo que compra lo que le da la gana, pero no es la posta de original. Uh-huh. Oye, hay otra pregunta que quiero hacerte para ya dejar de lado este tema e ir cerrando la entrevista, pana, pero también se la hacía Anderson, porque Anderson en algún momento conversando me decía, pero es que la gente está muy preocupada de a quién le vendimos y tal. Yo le respondía, oye, a ver, pero si este escenario se diera en cualquier otro medio, yo estoy seguro que ustedes lo hubieran encontrado noticiable. Es decir, ¿sabes qué? Poniendo el caso de Radio Centro o de cualquier otro medio. Que se diera una venta, entiendo que tienes un convenio de confidencialidad y no quiero ponerte en complicación. Pero si se diera una venta en las formas en que se dio la venta de la posta, para ti hubiera sido interesante escarbar en ella. Lógicamente hubiese sido noticia, si yo no me quejo de que haya sido noticia, especialmente porque durante los últimos 8 años yo orinaba en la calle y ya era noticia, ¿no? O sea, cualquier cosa que pasaba con la posta era noticia y muchos debían su audiencia a estar recurrentemente hablando de nosotros, lo cual en cierta forma también nos beneficia. Y claro que es noticia, como fue noticia, por ejemplo, cuando el comercio se vendió al fantasma en la época de Correa, le dimos a esa noticia 5 años para esa noticia le dimos, ¿no? De por qué se la vendió, porque es el zar de las frecuencias y le dieron a cambio la otra frecuencia, y fue un convenio con Correa, porque Correa reformó el reglamento que no podía reformar la ley para que un extranjero pueda apropiarse del periódico, y le dimos esa noticia. Entonces yo no me quejo con que sea noticia, ¿no? Evidentemente iba a ser noticia la venta de la posta y que evidentemente iba a ser noticia si es que el accionista de la empresa que lo compró es exdiputado y diputado alterno de ADN, ¿no? O sea, pues, si es que eso no iba a ser noticia es porque milagro, pero evidentemente era una noticia. Pero eso es lo que creo que hubieras escarbado en otra venta, ¿no? Lo que decías del fantasma con RTS y con, ¿cómo se llamaba el otro canal? Ya en Guayaquil creo que no sale. Televicentro. Televicentro, TVC. Bueno. Ya no sale en Guayaquil. Creo que en señal abierta ya no, porque al principio es que ya no veo tele, ¿no ves tele? ¿no? Yo no veo tele. Sí, no creo que en señal abierta ya no sale por acá. Bueno, en fin. Pero creo que el principal interés hubiera estado en, a ver, cómo es que esta persona con $60,000 de patrimonio declarado obtiene dinero para venir a hacer esta compra. Sé que estás bastante limitado de hablar de esto, para hablar de esto, pero... sí, o sea, estoy limitado para hablar de eso, pero el problema es de que no tengo la respuesta, ¿ya? Porque yo no soy el contador del señor. Tú vendiste y al final, pero si vienen a comprarme un carro, yo no lo conozco, pero si es que vienen a comprarte un carro, tú le dices, por favor, dame el respaldo de todos, cada uno de los dólares que me estás entregando, o el tipo tiene el dinero bancarizado y le vendes. Yo no conozco a alguien que venda algo y le diga, necesito pasado, cruz y toda la pendejada de cuál es. Si es que ya está reportado a las instituciones, si está ingresado en un banco, tú le vendes. Eso es una empresa, como es un carro, como es cualquier. Yo al señor no lo conozco. En mi vida le he visto. Me enteré de su existencia en la faz de la tierra en todo este proceso, pero yo no he hablado con él, yo nunca lo he visto físicamente, ¿ya? Nunca hubo una reunión donde se dieron la mano, listo, te vendo mi medio, listo, yo te lo compro. Jamás. Pero ¿cómo es eso, loco? Porque es el accionista, lo que pasa es que hay mucho desconocimiento de cómo funciona una empresa, ¿no? O sea, la construcción societaria. Okay. Hay un accionista, pero el accionista no está en las cosas, ¿me explico?
O sea, tú delegas representantes legales, administradores, directores, no tienes por qué, o sea, o vos crees que el señor Carlos Slim está aquí en la operadora telefónica diciendo esto sí, esto no, esto sí, esto no. O sea, hablando de que hay una diferencia enorme entre Carlos Slim y el señor Alvarado Campi, pero no es que el accionista está en el frenteo de la pendejada. Yo sí, Yo no, porque el accionista de cara y accionista y cara visible, yo no lo conozco al hombre. oye, yo estoy de acuerdo en que tú tienes el derecho de vender tus acciones a quien te dé la gana, porque al final esto es un negocio, eh, pero que sí creo que estamos en un momento de país en que uno se tiene que hacer la pregunta, oye, ¿quién está comprando? Sí, puedes hacerlo, uno puede vender lo suyo a quien le dé la gana. Yo precisamente por eso establecí, y puedo ir a los detalles, como sabes, cortafuegos de que el tema editorial y lo que yo diga y lo que Anderson diga sea propiedad nuestra de manera absoluta. Entonces, a la final, lo que pasó es evidente, como diría Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta, ¿no? Entonces, sí, compraron la empresa, son dueños de la empresa, están en la empresa, pero lo grave hubiese sido que compren la empresa y a mí me encuentren ahorita diciendo, hola, bienvenidos a la posta, Daniel es maravilloso, qué guapo que es, viva ADN y toda la pendejada. ¿Me explico? Correcto, Eso hubiese correcto, sido lo correcto, sí, grave. Ellos se sí, quedaron allá con la empresa, con las cámaras, con las cuentas, y tal y cual. Pero yo me quedé con mi cerebro, con mi pensamiento y con mi criterio. Y lo mismo mi gran amigo Anderson. Entonces, lo grave hubiese sido lo otro, ¿no? Como, hola, somos Radio Centro. El presidente logró una cosa maravillosa más que otra y no sabemos cuándo habrá otro presidente más maravilloso. ¿Ya? Eh, Eso hubiese sido lo grave, ¿no? tal vez tengas espacio en la mesa, lo has impostado bastante bien en la mesa de Radio Centro. Claro, no, y esos me odian, nunca me voy. Una vez estuve en Radio Centro, antes de que exista Daniel Noboa en la política ecuatoriana, pero solo una vez, ya no me van a volver a invitar. Yo tengo un gran aprecio por varias personas que están Yo en también, Carlos lo medio, quiero ¿no? muchísimo, el Pocho me cae de puta madre, de Yo todo trabajé con eso. el Pocho en Atalaya años y nos matábamos en la mesa y tal, pero es una persona que yo Sí, estimo mucho. es chévere el Pocho Mi y de primo Tomaso Esteban, también. mi querido primo Esteban, que está también en esa mesa, que a veces yo me doy contra las cabezas, hablando de primos que estuvo el Quique Vivanco la semana pasada acá con nosotros. Pero pucha, lo adoro a mi primo. Esas cosas pasan y hay que civilizarse también en ese sentido. Para entre las cosas que te guardas, además de tu voz y otras cosas, espero que te sigas guardando la botella de ron que tenemos hablada hace rato para encontrarnos a conversar. Pero es que vos para que subas a Quito, hermano, tiene que haber un tsunami que arrase Guayaquil y tengas que subir al monte, brother. A Qué salvarme. bestia, brother. Ajá. Te mando un Pero abrazo, pana. aquí te estaré esperando. Te mando un Chévere. abrazo, querido Fernando. Yo también. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Bien. Bien, Luis Eduardo Vivanco nos acompañaba. Oigan, fue una charla. Yo me la he disfrutado mucho. Veo que veo que ustedes, algunos de ustedes están molestos. Pero oigan, vean, hay que rescatar en este país las personas que desde distintas posiciones ideológicas, políticas, pueden sentarse a conversar, a dialogar. Y ese es el aporte que queremos hacer. Ese es el aporte que ustedes me escuchan decir desde que iniciamos este canal hace un par de años. Oigan, civilicemos la charla política. Y esa civilización implica sentarte con gente que aprecias y con quien estás tal vez en las antípodas del pensamiento político. Entonces, es importante, amigos, de verdad, es muy importante que tengamos claro que lo que nos falta en este país es diálogo. Y el diálogo se puede llevar con altura y planteándose diferencias.